Es en medio de la crisis donde las cosas imposibles empiezan a suceder. Ahí las cosas ilógicas cobran sentido y generan un cambio. Este es el momento de escuchar historias imposibles, momento de ver cambios, momento de experimentar tu milagro. ¿Cómo? Cree solamente. En nuestras vidas tenemos muchas cosas que no negociamos. Son principios, valores, hábitos que no estamos dispuestos a discutir. Son esas cosas que aunque haya presión externa, decidimos no negociar. Pero ¿en cuántas decisiones que tomamos a diario realmente ponemos a Dios en el centro? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cree Solamente. Mi nombre es Natalia Nao. En este programa conocemos historias de vida de personas comunes. Sí, personas comunes como tú, como yo, que quieren contarnos todo lo que Dios ha transformado en sus vidas. Historias de momentos difíciles, de superación personal, de segundas oportunidades, de la firmeza de las convicciones. Hoy me acompaña Kenneth Cooper. Kenneth, ¿cómo estás? Buenas, Natalia. Un gusto saludarle. Para mí es un privilegio compartir mi experiencia de vida con usted y particularmente con todos los televidentes y personas que siguen el programa. Qué bien, ¿y cómo te sientes? Bien, 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 sí. bien, gracias a Dios. Sí, Bueno, tranquilo. eso está súper bien. Bueno, yo sé que tal vez hay muchas personas de las que nos estén viendo en este momento que ya te conocen, que tal vez tu cara les sea familiar, pero cuéntanos un poquito, ¿quién es Kenneth Cooper? Bueno, claro. Bueno, soy hijo de Dios, primeramente, que eso es desde un principio lo tengo claro. Y bueno, he sido una persona que he luchado mucho por mis sueños, mis objetivos. Nací, soy el primer hijo de, de cuatro. Eres el primogénito. Ajá. Somos cuatro y tengo dos hermanas y un hermano. Y nos criamos en San José y bueno, particularmente he decidido seguir a Dios y tengo claro a ciertos puntos de los cuales queremos compartir, ¿verdad? Ok, bueno, eres muy joven y ya has tenido muchas experiencias vividas. Empecemos por tu carrera como futbolista. Quiero saber cómo comenzó todo. ¿Jugabas cuando eras niño? Claro, de pequeño me acuerdo que en la escuela, este, o en la casa, quebraba alguna ventana, o, Suele pasar. o me acuerdo de mi tía que por ahí hacía unos circuitos ahí para jugar fútbol y dejaba todo el zacate lleno en invierno. Y sí, desde pequeño siempre soñé con jugar fútbol. em, en una etapa difícil de mi vida, ¿verdad? Este, Mi mamá una vez me dijo, Kenneth, bueno, como soy hijo mayor, Ujú. me preguntó, estaba en el colegio, ¿verdad? Y me dijo, ya no puedo ayudarte más para los estudios. Y entonces, en esa ocasión, el fútbol fue un medio por el cual, quería crecer. Estaba en cuarto año de colegio y recuerdo bien que dije, bueno, o sea, quiero crecer. Y por ahí, bueno, nací en Desamparados, uno de los lugares Ujú. eh, o barrios del sur, como dicen acá en Costa Rica, un lugar de condiciones medio bajo, ¿verdad? O Ujú. condiciones Económicamente. económicamente difíciles. Sé lo que era andar descalzo o incluso en algún momento eh, tener pocos recursos para comer o ir al colegio. Y bueno, en esa ocasión, ¿verdad? Que estaba en el cuarto año de colegio, mi mamá, con mis tres hermanos que son más pequeños, ¿verdad? De la diferencia de mi hermana a mí, la que me sigue, son aproximadamente 7, 8 años.
y por ahí ya mis hermanos menores, ¿verdad? Y entonces mi papá, que en paz descanse, ¿verdad? Falleció. Vivió con nosotros cierto tiempo de nuestra vida, pero por cosas del destino, de, nos abandonó, ¿verdad? O nos dejó. Y mi mamá luchó para salir adelante con todos nosotros, ¿verdad? Que fue una etapa bastante difícil en ese tránsito. Claro. Pero Dios es bueno. Mi mamá siempre me crió en los principios de la fe. Eh, Dice un versículo en Proverbios: instruye al niño su camino Ujú. y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Y fue el caso contigo. Exacto. Ok, ¿cuándo el fútbol deja de ser un pasatiempo y se convierte, eh, lo ves como ya algo más serio? ¿En qué momento? ¿En qué momento de tu vida? Es en esa En etapa, ese momento, en esa sí, etapa. en esa etapa del colegio y ya que usted va a la universidad o tenía que 16 años, por ahí, Aproximadamente. 17 años, y entonces pasa esa situación que dice mi madre, o sea, ya no hay recursos para que estudie. Claro. O trabaja o, o voy a ver qué hace. Y entonces dije yo, ok, ¿no? Entonces empecé a jugar fútbol propiamente en Desamparados, una actividad que se llama Juegos Nacionales a nivel nacional. Ujú. Eh, Había un entrenador ahí y me dijo, hey, no, traiga a Kenneth. Le dijo mi mamá trabajaba en una empresa donde hacían uniformes deportivos. Y Oh, ok. entonces toda la semana mi mamá me llevaba un uniforme de un equipo, no sé, de acá de Costa Rica, no sé, una camisa, una short, y entonces era un medio de motivarme. Y de repente, estando ahí, el señor le dijo, no, es que necesito sacar a Kenneth de fútbol. Y entonces le dijo el entrenador, no, déjelo. Yo sé que después de esta ocasión él va a tener una mejor oportunidad para que juegue fútbol. Y entonces, dicho y hecho, fue cuando surgió la oportunidad, quedamos campeones, ganamos la medalla de oro Oh, en... tu primer triunfo. Exacto. Y me tocó hacer ahí mi primer gol, el primer partido, y ahí por ahí tenía unas fotos y de repente celebramos, quedamos campeones en Desamparados, campeones en oro, y ahí surgió ya una oportunidad para ir a Punta Arenas, que era un equipo acá en primera división, con un entrenador que le aprecio mucho, Rodrigo Kenton, que Ok. estuvo en la FIFA y es un representante de Costa Rica. Y me dio esa oportunidad y ahí debuté en primera división en Punta Arenas. Y a partir de ahí empezó el sueño de jugar fútbol. 17 18 años, 18 años. Y yo decía, bueno, quiero llegar lo más lejos que sea posible. ¿Recuerdas qué sentiste la primera vez que jugaste en un equipo profesional? Claro, fue gratificante Sí. porque, bueno, debuté a mis 18 19 años y era un sueño y yo dije, llegaba, entrenaba media hora antes, me quedaba media hora después y todo el mundo me decía, hey, está loco. Como era un lugar altamente caliente con temperatura de 30 a 32 grados, yo llegaba media hora antes de mi entrenamiento y entrenaba solo, pero me hidrataba mucho. Y a Ujú. veces cuando lleguemos a empezar el entrenamiento, había poco hidratante, entonces me regañaban, hey, Kenneth, guarde ahí poco hidratante. Pero fue gratificante porque debuté esos 30 minutos, primer tiempo, 45 minutos, perdón, y fue contra uno de los equipos más grandes acá, que fue contra Saprissa. En ese equipo estaba Eric Lonis, grandes jugadores de este país, y debuté con mis 19 años y fue muy gratificante. Muy gratificante. Bueno, ¿te acuerdas en qué equipos profesionales comenzaste a jugar? Sí, acá en Costa Rica jugué, bueno, en Punta Arenas, mi debut. Ujú, Después jugué en Liberia, bueno, ujú. estuve en Alajuela, en Liga Menor, un proceso ahí de 3 años en Liga Menor, que de esos me prestaron a Punta Arenas, Liberia y la Universidad de Costa Rica.
Posteriormente, eh, estando en Liberia, que fue una de mis mejores temporadas o campeonatos, hice aproximadamente 21 goles y empezaron a surgir algunas oportunidades mejores, que mi sueño siempre fue jugar fuera de mi país, de Costa Rica. Yo decía, yo quiero jugar en Europa, quiero trascender. Era como el sueño ese en esos momentos. Sí, era uno de los sueños que anhelaba desde pequeño y bueno, y yo digo, bueno, y por eso, bueno, siempre he tratado de ser disciplinado en mi vida con cada una de las cosas que hago. Y entonces en Punta Arenas llegaba antes a entrenar, en la Universidad de Costa Rica también, y en Liberia, que fue una de las mejores temporadas, me quedaba una hora después del entrenamiento afinando mi técnica, habilidades, destrezas. Y fue ahí como el éxtasis o el momento para surgir a una oportunidad más grande. Okey, aquí tú jugaste con la liga. Sí, entrené en primera división con Alajuela, eh, con grandes conocidos como Harold Wallace, con Joseph Miso, con Wilmer López, jugadores de referente a nivel de Costa Rica, que uno dice, yo nunca pensé que iba a entrenar con ellos, pero Claro. entrené, quise debutar en Alajuela, pero no se dio la oportunidad en el equipo A, pero fue cuando surgió otra oportunidad mejor o más grande, ¿verdad? Que fue la que me marcó, a mis 21 años de estar propiamente en Europa. Saliste del país a jugar con otro equipo, ¿cómo fue esa historia? Bueno, esa experiencia fue, nunca me había montado en un avión, eh, ni siquiera, entonces dije yo, bueno, me acuerdo que ese día estaba venía de terminar mi temporada en Liberia Ujú. y resulta que me llamó un empresario, me dijo, queremos ver si usted está anuente a viajar a una oportunidad al viejo continente. Le digo, ok, está bien. Entonces firmé un contrato por 5 años y, y entonces dije yo, ok, vamos a ver qué pasa. Y resulta que me llamaron, me dijeron, ¿tiene su pasaporte? ¿Está al día? Le digo, sí, ok, venga a mi oficina. Y a partir de ahí, me acuerdo que fue un jueves, bueno, un miércoles me dijeron que ya tenía, bueno, el martes me dijeron que ya tenía todo, el miércoles alisté, fui a comprarme un pantalón, un traje entero, porque tenía que viajar el jueves a las 7 8 de la mañana, tenía que estar en el aeropuerto. Y dije, bueno, el sueño empezó. Y fue ahí donde me tocó estar en Roma, Italia. A mis 21 años no conocía, nunca me había montado en un avión. eh, 12 horas viajando, 2 horas en escala. Y ahí empezó un sueño gratificante que era de jugar en Serie A, en el calcio italiano, como es. ¿Cómo era? Bueno, estabas muy joven porque tenías alrededor de unos 20, 21 años aproximadamente. Viajar a otro país, cambiar de vida totalmente. ¿Cómo fue el manejo del idioma? ¿Cómo te fue? Sí, yo de Italia no conocía nada. De ese momento hasta yo decía, bueno, y nunca me había montado en un avión, entonces me decían, bueno, a veces va a sentir turbulencia un poco, y es como ir en una calle con huecos, entonces tal vez se va a hacer ahí, entonces yo, ok, y entonces, y yo dije, bueno, y yo iba como un niño feliz, iba por la ventana viendo todo, me tocó ventana en esa ocasión, Mm. y yo decía, bueno, del idioma no sabía nada, pero iba con dos compañeros más que eran de mucha experiencia. Habían ido a mundiales, habían estado en selección, estaban en los mejores equipos del país, que era Harold Wallace y Steven Bryce, y ellos fueron como un apoyo, una guía mía ahí. Ellos tenían obviamente 4 o 5 años más que yo, y, y bueno, llegando a Italia, dije, bueno, ya empezó. O sea, empezamos a entrenar, eh, y yo dije, bueno, voy con un sueño. Voy con la valija llena de sueños y vamos a ver qué pasa.
Entonces entrenamos ahí a un lugar que se llama Bahía San Salvador en Perugia, que era una ciudad universitaria. Y ahí en un entrenamiento me tocó hacer varios juegos. Estuve con, que hoy uno se da cuenta, dice, estoy con un jugador reconocido que es Marco Materazzi, Ok. que es en su momento, bueno, jugó un mundial, estuvo con Italia, capitán de la selección de Italia, y me tocó entrenar con él. En un colectivo, un entrenamiento ahí, hice 2 goles y entonces me decía, hey, Kenny, viene acá. Entonces ahí yo no entendía nada de italiano, pero después de Pero ya, ya lo pronuncias sí, muy bien. después de 3 meses y estando ahí en la cultura y de todo, y entonces la comida era riquísima, o sea, yo tenía muchos sueños y de repente, sí, o sea, jugadores que uno no trascendía y que dice uno, bueno, wow, ¿dónde llegaron o dónde estaban? En ese momento no eran jugadores conocidos, Claro. pero eh, cuando después uno va viendo y dice, bueno, wow, o sea, era interesante, era el capitán, siempre ponía música en el entrenamiento ahí, y entonces decía, hey, está ahí mato, era que sí estaba loco, pero sí, esa fue mi primera experiencia internacional futbolísticamente, y a partir de ahí marcó un sueño, ¿verdad? Que fue que me quedé ya jugando eh, en tercera o cuarta división en Italia, y porque quedarse en el Perugia para los tres era un poquito complejo, porque en ese momento, que eso fue alrededor del año 2002, eh, era 5 cupos extracomunitarios y nosotros éramos 6 o 8 jugadores que estábamos fuera de la comunidad de Europa, que era los tres, Wallace, Bryce y mi persona. Y posteriormente había un jugador de África, otro de Japón, que era Nakata, que se fue para la Roma, había otro Dimitra Lejniče, había un Hiciste muchas croata, personas. sí, habían varios, pero y de repente todo eso se dio, pero decía, no, ustedes no se pueden ir para Costa Rica sin una oportunidad. Y entonces, bueno, yo era el más joven, ellos dos, perdón, dijeron, y no, nosotros vamos al Mundial de Corea y Japón 2002 y puede ser que surja una mejor oportunidad para ellos. En mi caso, no. En mi caso, yo no tenía nada que perder, venía de jugar de segunda división y todo lo que surgiera ya era ganancia. Claro. Y entonces ahí fue cuando ellos dijeron, no, usted se queda acá. Y entonces ahí surgió una oportunidad que estuve 10 meses más, ¿verdad? Jugando en tercera división en Roma. ¿Cómo vivía tu mamá este proceso? ¿Cómo se sentía ella? ¿Qué te decía? Ah, wow. Sí, mi mamá durante ese proceso, me acuerdo que ella estaba en un proceso de buscar la comunidad europea para que uno tuviera por medio del apellido, ya sea paterno o materno, uno pudiera tener ese ligamen para no ser jugador extracomunitario. Obviamente mi mamá lo vivió, yo me imagino que a la distancia bastante emotiva. Por ahí algunos decían, bueno, ya doña Mayra va a salir de la condición económica difícil, va a tener una mejor vida. Y entonces, bueno, todo el mundo decía, bueno, sí, ganó ahí un premio, una lotería, pero no, realmente, mi mamá lo vivió y pienso, nunca le he hecho esa pregunta, usted sabe, pero a lo que ella me transmitió en su Sí, a lo momento, que tú percibías. ajá, lo que yo percibí, lo vivió alegre, ¿verdad? Y su primer hijo, viviendo un sueño que fue gratificante. No, así es. Bueno, ya tienes una pregunta para él. Sí, una tarea. ¿Qué ocurrió después de tu paso por el Perulla? Eh, bueno, me fui un instante a Grecia, porque ya salí en los periódicos de Italia y yo dije, wow, o sea, yo no tenía magnitud de eso. Salí por ahí en uno de los periódicos, el Corriere del Sport, uno de los diarios más conocidos de Roma. Y entonces un equipo en Grecia
me mandó un tiquete en business class porque querían que yo fuera a jugar, pero entonces yo dije, vamos a ver, porque ya no me iba a quedar en Perú ya. Entonces resulta que me fui a Grecia, estuve como una semana, fue una experiencia bonita, pero traumante también, porque por ahí me tocó llorar, porque yo decía, no, yo no entiendo nada de griego, esto está rarísimo, y entonces por ahí me trataron bien los primeros 2 días. Después de ahí, en el hotel, mm, solo tenía para desayunar, y de repente dije yo, no. Entonces el empresario dijo, no, 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 Kenneth, ya le mando un tiquete a los 4 días que estaba ahí para que usted se venga para para Italia, y en Italia fue ya donde me quedé propiamente esos 10 meses jugando en tercera división, que fue una experiencia de Tivoli, que está en Roma. Recientemente, en noviembre de este año, estuve por ahí, y jugué ahí en ese equipo con un solo objetivo, que era darme a conocer la cultura italiana, el idioma, Claro. adaptarme a la ciudad, al fútbol, a las Es que tácticas. era un cambio total. Eso, un cambio de cultura en todo sentido, porque yo me acuerdo que, obviamente son 8 horas de diferencia, uso horario. Yo llamaba como a las 12 del mediodía de allá, a 1 de la tarde, y era como las 4 de la mañana acá. Y a veces llamaba a mi mamá o a mi tía, y aquí estoy. Pero sí, entonces surgió esa oportunidad, me quedé ahí, jugué unos 16 partidos, hice 7 goles. Yo no sabía la magnitud, y entonces empezaron a enviar visores para que vieran mi forma de jugar. Entonces había un entrenador, que estuvo, un gerente deportivo que estuvo con el Udinese, y era el director esportivo. Y entonces, antes de terminar, ellos dijeron, bueno, queremos a Kenneth para el próximo año, Ujú. para que él venga y juegue aquí en el Udinese, que era un equipo de Serie A, y el Ascoli también era otro equipo que estaba en Serie B, y ellos dijeron, queremos a Kenneth. Entonces dije yo, ok. Y entonces por ahí yo había terminado como en esta época, como en abril, mayo, el campeonato estaba terminando. Y en junio yo me venía un mes de vacaciones para acá, para Costa Rica. Eso quería preguntarte, ¿pudiste regresar a Costa Rica en algún momento? Sí, porque yo venía a pasar vacaciones, un mes, y no me quería, iba a regresar para Ujú. quedarme, de seguir viviendo el sueño de jugar, ir a hacer la pretemporada al Udinese, e incluso ya había una propuesta económica Ujú. y algunas situaciones. Pero ese mes que yo vine para acá, o durante ese año que yo estuve en Roma, total de los 3 meses entrenando en Perú, ya más el tiempo que jugué, fue un tiempo de reflexión para meditar de cuál es el partido más importante de mi vida. Y a partir de ahí, yo dije, yo llego a Costa Rica y quiero tomar decisiones Ujú. en relación a mi vida. Sí, llega un momento donde conoces tantas cosas, haces tantos cambios de cultura, te adaptas a otro idioma y todo, y yo creo que llega un momento donde comienza uno a estabilizarse y a hacerse preguntas. Considerando la presión profesional, vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regreso quiero que nos cuentes cómo hiciste en medio de todo esto, de todo este ambiente, cómo hiciste con el sábado. ¿Ok? Sí. Así que ustedes amigos, no se vayan, espérenos, vamos a hacer una pausa corta y vamos a regresar para que Kenneth nos continúe contando de su historia. Así es, continuamos con nuestro amigo Kenneth, que nos estaba comentando que por su paso en Europa regresó a Costa Rica teniendo momentos reflexivos y quiero que nos compartas, Kenneth,
¿Qué pasó cuando llegaste a Costa Rica? Sí, posterior a esa temporada de cierre de campeonato de fútbol, los empresarios dijeron, bueno, Kenneth, vas a ir a Costa Rica un mes de vacaciones, Ujú. relajado, porque ha hecho bien las cosas. Había salido en varios periódicos en Italia, había hecho una buena temporada, pero eh, internamente eh, yo venía meditando varias decisiones y yo dije, Ujú. yo quiero terminar el campeonato. Había hablado con mi familia, propiamente con mi tía Elizabeth, que ha sido una inspiración en la fe para Okey. mí, obviamente mi mamá también, que me crió desde niño, pero mi tía me decía, Kenneth, ore para que Dios le ayude a tomar la mejor decisión. Y estando yo en Europa, le dije, bueno, ya no quiero jugar más fútbol en sábado. Eh, no era porque jugara partidos, sino porque tal vez había que entrenar 1 hora o 2 horas o había que viajar y entonces eh, dije yo, y cuando yo le dije a ella esa decisión, a mi tía Elizabeth, que la llamé por teléfono, ella me dijo, Kenneth, quiero decirle que esa es una oración contestada. Dios respondió mi oración y hablamos por teléfono, lloramos y ese tiempo de reflexión que venía, yo dije, ok, voy a hacerlo. Me acuerdo que estaba en el Paseo Colón, cuarto piso, y a la semana que regresé, me fui a hablar con los empresarios y les dije, eh, regreso a Italia si me respetan mis principios como adventista, especialmente guardar el día sábado. Ah. Y entonces ellos dijeron, ¿qué? Sí, y me dice, pero ¿y qué es eso? Y entonces yo elegí, ¿no? Que yo puedo jugar domingo, lunes, martes, cualquier día, pero el viernes de puesta de sol a sábado, puesta de sol, no voy a jugar. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿y por qué ese cambio? Y le digo, no, porque desde pequeño he sido adventista y quiero poner a Dios en primer lugar. A partir de ahora creo que la experiencia ha sido muy gratificante y no me gustaría ir solo, me gustaría ir tal vez con algún otro compañero o algo así. Porque de a mis 21 años viví experiencias, no sé, de estar -7 grados bajo cero, ciertas situaciones, y entonces ese periodo de reflexión que estuve acá, dije yo, ok, eso es lo que quiero para mi vida. ¿Por qué? Porque dije yo, o sea, el dinero y la fama pasan, Sí. pero siempre lo tengo claro, pero Jesús es eterno. Ujú. Y a partir de ahí, eh, di- dio un giro. Total, Exacto, claro. porque decían, pero ¿cómo? Usted está loco. Algunos amigos aquí en Costa Rica me decían, hey, pero ¿cómo? No, usted está loco, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió? Me dice, pero ¿cómo Italia? Es de una de las mejores ligas de fútbol. Este, ¿Qué? ¿Se enamoró o qué? No sé. Entonces dije, no, o sea, me dice, puede estar allá con una muchacha italiana o conocer el fútbol, la fama. O sea, porque en ese momento me habían ofrecido $150,000 más carro como una opción ya eh, muy próxima a concretarse, que era Claro. el Udinese. Y el Ascoli, que era en Serie B, ya ellos querían. Pero entonces, bueno, ya, y sucedió, fue complejo, ¿verdad? Porque de hace 20 años, eh, $150,000 le cambiaba la vida a cualquiera. Una suma Y, considerable. y hoy también, no sé, no sé, puede tener su casa, su cargo, no sé, pero esas cosas eh, no llenan del todo, ¿verdad? Claro, en ese momento ganabas mucho dinero y tu carrera iba en ascenso, comenzabas a ser conocido. ¿Cómo hacías para seguir y mantenerte en tu fe?
Desde pequeño siempre he tenido la comisión de hacer mis devocionales, leer mi matutina o leer mi cartilla. En la mañana siempre, antes de salir de mi casa, me gusta orar, hablar con Dios y poner mi vida para que me dirija en lo que tengo que emprender. Creo que eso fue una de las claves, porque cuando yo me fui a Italia llevaba 2 matutinas. Y todas las mañanas cuando hacía mi devocional, eh, Dios me hablaba a través del devocional, con algún mensaje, con alguna lectura, con algún versículo. Y a partir de ahí siento que ese fue el alimento diario para mi vida espiritual. Y obviamente el círculo familiar, no sé, mi mamá, mi familia, propiamente tal vez mis tías que les admiro Ujú. mucho. Sí, Y, y ese círculo del ministerio, de la iglesia, es el que me ha mantenido para seguir en el diario vivir, porque después de eso recibí mucha crítica. Llegó en algún momento en qué que, duro la presión social, todo. exacto, Sí. eh, todo el mundo decía, pero está loco se hizo mormón o qué, o algún otro creo religioso, que, Era lo que escuchabas. ajá, Mm. dentro y yo dije, no, o sea, yo estoy razonable, tengo sentido, lo que quiero es tener Enfocado. sentido a mi vida, de qué es lo que quiero para mí. Porque yo dije: "Y si quiero eso, quiero vivir eternamente con Dios en el cielo". O sea, Qué lindo eso. ¿Conocías a alguien más que guardara el sábado o solo tú? sí, me acuerdo que me inspiré en un testimonio de fe que fue de un jugador de la selección de Argentina, que fue Carlos Roa. Ese fue que también dije yo: "Si él lo hizo, ¿por qué yo no?", ¿verdad? O sea, en la selección de Argentina, o sea, campeona del mundo. Eh, Me acuerdo que a partir de ese testimonio de fe de él, me inspiró aún más para tomar mis decisiones y decir, bueno, no, a partir de aquí entonces ya no Ujú. juego fútbol y quiero eh, buscar o tener una profesión, o sea, Claro. desarrollarme profesionalmente. Luego de esa experiencia seguiste jugando al fútbol, ¿continuaste? Sí, llegué, entonces cuando yo tomé ya esa decisión, los empresarios dijeron, bueno, y no, que entonces si esa es su decisión, eh, bueno, la respetamos, no la compartimos, porque todo estaba ya listo. O sea, es como que usted vaya a comprar una casa hoy y ya tenga el precontrato firmado, Todo todo listo. Y a listo, última hora. y a última hora diga, no, ya no quiero esa, quiero otra. Y entonces, ellos dijeron, bueno, entonces si usted se quiere quedar en Costa Rica, Ujú. entonces había un gerente deportivo en un equipo acá, que es Cartago, Ok. Iván Brás, que fue el empresario acá en Costa Rica, que él hizo el enlace, y él llegó y dijo, bueno, está bien, véngase acá a Cartago, yo le doy lo que usted quiere. Y era respetar el sábado. Entonces dije yo, wow, ok. Yo no fueron mis planes, Ujú. pero era un lugar, el lugar más de espíritu religioso que tiene ese país, que son muy creyentes en la fe católica. Ujú. Y, y entonces surgió ahí, dije yo, bueno, y si Dios quiere que yo juegue 6 meses más o un año más, hasta cuando Él quiera que yo juegue fútbol, voy a jugar. Así es. Sea Él el que me cierre las puertas o las abra. Y jugué un año más acá, jugué 6 meses en Cartago, me respetaron el sábado, igual ahí Dios me siguió bendiciendo. Estando con Cartago, fui a República Checa. Venía yo de Europa y me fui un mes, me fui a conocer República Checa. Ahí jugamos con equipos de 4 equipos, el Sparta Praga, el Slavia Praga, conociendo, fueron 2 o 3 semanas. Ok. Y por ahí los compañeros míos, fueron 3 sábados
bien largos, porque obviamente en Europa el día oscurece a las 8 de la noche, 9 de la noche, y ellos de, vieron que yo no entrenaba sábado. Dijeron, ¿y qué hace? Y algunos ¿Qué pensaban, pasa? sí, ¿qué pasa? ¿Qué? Se queda ahí 24 horas ahí en el cuarto y no hace nada, Encerrado. encerrado. No, entonces, de, demostré de cómo se puede guardar el sábado, que era leyendo la Biblia y yendo a caminar, reflexionar. Y ellos admiraron eso. Yo desayuné con ellos. Qué en ese- bonito. y a partir de ahí, jugué esos 6 meses. Después se complicó un poquito ahí. Obviamente, el fútbol es de resultados. Eh, Llegó un nuevo entrenador, me hizo un poquito la vida imposible ahí. Me dijo, no, yo necesito que usted entrene los sábados. Y yo le dije, bueno, disculpe, pero si no lo hice en Europa, no lo voy a hacer acá. Entonces, me hago al lado. Y entonces fue complejísimo porque dice, no, entonces empezó todo como a decir, y se está derrumbando. Eh, 6 meses después, estaba jugando en segunda división, acá en lugar de paraíso, gente muy especial, me abrió las puertas. Ujú. eh, Me llamaron y yo dije, no hay problema. O sea, yo lo único que quiero es que me respeten mi fe como adventista. Jugué ahí, el equipo hizo bien las cosas y volví a jugar en primera edición en San Carlos, que igual me respetaron el sábado. Yo jugaba el sábado en la noche, los sábados no se entrenaba. Y a partir de ahí, igual jugué otros 6 meses más. Cambiaron el entrenador, llegó otro y el entrenador que estaba era un uruguayo, Carlos Loría, si no mal recuerdo, y él me dijo, admiro su fe. Mi hija estudió en Uruguay en un centro educativo adventista. Oh. Y yo dije, wow, ok. Y después de eso, bueno, a él lo quitaron. Llegó un entrenador español, igual, me hizo ahí la vida un poco imposible, ¿no? Yo he visto que usted entrenó, bueno, y no, disculpe, entonces. Y a partir de ahí dije yo, no más. Ya estando, cuando me quedé aquí en Costa Rica, fue cuando decidí empezar a estudiar mi carrera como ingeniero eléctrico Ajá. y ese proceso de formación académica que empecé esa otra etapa, ¿verdad? Ok. Antes de iniciar esa etapa, cuando tú veías a tus compañeros en Europa, dos de ellos pasaron al Mundial, creo que fue el 2022, Ajá. ¿qué sentías tú? Ver que ellos estaban avanzando en su carrera, ¿cómo te sentías tú? ¿No te cuestionabas tu decisión? ¿No llegaste a cuestionarte en algún momento? Sí, en algún momento no me la cuestioné, pero sí lloré porque era un sueño. Dice uno, bueno, incluso cuando se dio a nivel de Costa Rica esa historia del Mundial 2014, dije yo, mi sueño era jugar en uno de los mejores equipos del mundo Ujú. y ver ahí a Keylor Navas o a algunos otros referentes. Pero yo dije, eh, eso no es todo. O sea, ver a ellos que surjan y dije yo, excelente, o sea, grandes profesionales y de todo. Pero no me lo cuestioné, sino que hoy día le doy gracias a Dios por esa decisión que tomé y la ratifico, porque no ha sido fácil, pero hoy día con lo que hemos llegado a entender de que Dios tiene un propósito para todas las cosas que nos surgen, porque hoy quizás ellos, algunos, están muy bien, otros han tenido alguna lesión deportiva Sí. o alguna situación Ujú. revertida en su vida y no tienen alguna estabilidad en algunos otros ámbitos que Dios me ha bendecido, ¿verdad? Porque Mateo 21 dice, cualquiera que deje casa, madre, hijos Sí. por mi nombre, Mm. dice que recibirá 100 veces más y la vida eterna. Eh, Eso lo he hecho, lo he apegado a mi vida. eh, Dice uno, bueno, no ha sido fácil,
pero ese versículo es una promesa. Y amigos en la iglesia adventista me decían, Kenneth, Dios lo va a recompensar, Ujú. tenga fe. Pero yo no lo hice con el sentido de tener una recompensa, porque yo no sé o no sabemos si vamos a vivir 6 meses más, Ujú. un año más o mañana no. O Sí, sea, las decisiones se tienen que tomar en el presente. hoy. Exacto. Por- Ese versículo que tú mencionaste es muy fácil leerlo, pero vivirlo es un acto de fe. Y a ti te tocó vivir momentos duros de fe. Tú mencionaste al principio que jugaste en San Carlos Ujú. también. ¿Cuánto duraste allí? 6 meses. Sí, jugué 6 meses en San Carlos y fue como el cierre. Recuerdo que eh, viajaba 2 veces por semana Ujú. para estudiar en San José, porque sí, estaba empezando otro sueño, que era ser profesional en el área de ingeniería eléctrica. Ujú. Y sí, San Carlos me marcó. ¿De ahí te quedaste igual en Costa Rica o fuiste a otro país? No, en San Carlos, bueno, eh, estuve ahí. Sí, fui a El Salvador, recuerdo exactamente. Me fui a El Salvador porque había una oportunidad de ir ahí y yo dije, wow, y esto eh, fue gratificante porque esa experiencia que me fui a El Salvador era jugar en Santa Rosa de Lima, un equipo colindante con Honduras. Y de repente dije yo, bueno, ok, si Dios abrió las puertas, vamos a ir ahí. Ujú. Y me recuerdo que fui a San Salvador, me mandaron los tiquetes de viaje igual, y de regreso dije yo, bueno, me recogí en el aeropuerto, voy a jugar en San Salvador, dije yo, bueno, y llegué, y cuando llegué fue una experiencia muy gratificante, es cierto. Resulta que estuve en un hotel Ujú. que se llamaba Grecia Real, que hoy día es una de las iglesias adventistas de El Oh, Salvador. Entonces, estando yo ahí, fue impactante. ¿Por qué? Porque yo llegué al hotel y yo veo una revista y escucho la música y digo yo, bueno, aquí hay, esto me parece como cristiano o algo. Y entonces le pregunto, ¿ustedes son adventistas? Y me dice, sí. Bueno, yo también. Y entonces dije yo, oh, Dios me trajo acá. Dije, yo no sé, ¿y cuál será el propósito? Entonces fui, dejé mi maleta, me dio las llaves de la habitación, subí y bajé. Y entonces hablé con el Señor. Llegué un viernes y me dice, este, ¿le gustaría ir mañana a la iglesia? Le hago, claro. Y entonces yo dije, sí, porque yo voy a estar aquí en el hotel viernes, sábado y domingo. sí. Y domingo en la noche yo tengo que viajar a Santa Rosa de Lima porque era en San Salvador Centro. Ujú. Y me dice, claro, vamos. Entonces el viernes me llevó a conocer la radio, fuimos a la feria y entonces yo ya me ambienté a ese lugar y de repente yo me fui el sábado, ahí me acuerdo que estaba el pastor Eddie Bonilla como pastor de la iglesia en San Salvador. Y entonces estando en la iglesia en San Salvador, me dice, wow, qué grata experiencia. Venga, me llevó a almorzar a la casa de él. Después de ahí me dijo, no, necesito que comparta su testimonio con los jóvenes en la sociedad de jóvenes. Compartí mi experiencia en la sociedad de jóvenes ahí con los chicos. Después de ahí, fuimos a cenar. Me dijo, ok, voy a llevarlo a cenar en la noche a algún lugar. Pero regresé yo al hotel y cuando yo regresé al hotel fue impactante porque en recepción me dijeron, hey, don Kenneth, venga, venga, lo están esperando. Le digo, ajá, sí, están todos los directivos del equipo, quieren conocerlo, quieren saber quién es usted. Y digo, oh, ¿de verdad? Y entonces yo estaba desconectado del fútbol, porque yo el viernes llegué ahí, cuando ya vi que había una comunidad adventista, y de repente eh, de, digo, ok, voy a irme a cambiar, me fui a cambiar, regresé. Y entonces hablamos ahí, ya les conté mi experiencia, me dijo, sí, nos dice que estuvo en Italia, que está en Costa Rica, cómo fue su experiencia. Entonces ya les conté y me dicen, nos dicen también que usted es adventista, ¿cómo es eso? Explíquenos. Y habían como 10, 12 directivos y yo le dije, bueno, sí,
Desde pequeño lo he sido. Como adventistas tenemos un régimen de salud saludable, especialmente guardamos el día de reposo como cuarto mandamiento. Ah, ok. ¿Y eso qué es? Explíquenos. Y entonces ya les expliqué, le digo, bueno, eso es que guardamos el día de reposo del viernes de tarde a sábado de tarde. Ah, de verdad, ok. ¿Y cómo haría usted si hubiera un partido que a veces jugamos los sábados a las 3 de la Aquellas tarde acá? preguntas. Ajá. Entonces llegué y le digo, bueno, no, o sea, dice, hay un partido a las 3 de la tarde, yo sinceramente no jugaría. Y me dice, ah, bueno. Bueno, sí, tal vez en nuestra casa no habría problema con eso, pero si jugamos afuera, si se dan cuenta, sería un problema eso, dice un directivo. Y yo le digo, bueno, y sí, o sea, lo hice en Costa Rica, en 2 equipos, más no lo hice así en Italia, pero si existe la oportunidad de hacerlo acá, en buena hora, sino entonces, Ujú. y creo que puede ser una grata experiencia, pero no voy a quebrantar mis principios o mis valores. Y entonces, bueno, dice, no, vamos a probar, vamos y a ver si usted se adapta al equipo y todo. Y cuénteme, ¿usted conoce también a un predicador que se llama Cecilio Clayton? Ah, le digo, claro, sí, es un evangelista, es poderoso, ese es muy bueno. Y entonces dije yo, mira, hasta Cecilio Clayton salió ahí en San Salvador porque era un conferencista Ajá. eh, de, muy reconocido acá en Costa Rica. Y bueno, entonces ya me fui al lugar y estando ahí en el lugar, eh, muy, muy bien los primeros días, 2 días, pero después las condiciones deportivas no eran las mejores, Ujú. no me sentía cómodo Claro. y de repente yo dije, no, mejor me regreso a mi país. Ahí en eso mi mamá hablamos, porque cada vez que viajo siempre la llamo, le escribo, y entonces me dijo, Kenneth, lo llamaron de una empresa acá en Costa Rica para que pueda trabajar. Le digo, ajá, porque yo ya tenía mitad de mi carrera de ingeniería eléctrica avanzada. Eso quería preguntarte porque ahora me dijiste que habías iniciado con una nueva carrera. Digamos que estabas con otra carrera. ¿Cómo fue esa transición? Sí, Terminar fútbol, venir con otra nueva carrera. claro, porque cuando yo me fui para Europa, yo ya había terminado mi bachillerato o mi educación secundaria. Y entonces, cuando regresé, dije yo, ok, si ya no voy a jugar fútbol o voy a estar ahí, dije yo quiero desarrollarme como ingeniero eléctrico. Un sueño propio, Ujú. incluso tal vez un sueño de mi papá, porque Digo, muy diferente. ¿Tu exacto. papá es ingeniero eléctrico? No, mi papá, bueno, O sea, va por él. Ah, ok. falleció en su momento, ¿verdad? A los 59 años. Sí, lo Y mencionaste. él siempre quiso ser ingeniero eléctrico. Él reparaba equipos electrónicos, esto y lo Tal, otro. don también venía por el talento, vendría Yo por creo ahí. que sí. Don de Dios y talento también heredado del papá. Exacto. Entonces, de repente yo dije, no, yo quiero estudiar ingeniería eléctrica. No sé por qué, pero me dio por estudiar ingeniería eléctrica. Y entonces dije yo, ok, si me quedo en Costa Rica, quiero estudiarlo. Y solo habían 2 universidades que lo daban, la UCR y la Universidad Fidelitas. Y yo dije, bueno, no, quiero irme por ese camino. Ok. Y entonces ahí fue cuando, estando acá con una beca de los equipos de fútbol, propiamente en Cartago, empecé a estudiar. A un principio matriculé como 4 materias, llevaba cálculo y yo no entendía nada de cálculo, solo números y yo decía, ¿qué es esto? Y dije yo, no, y entonces lo congelé porque dije yo, no, esto está rudo. Y entonces, pero ya después fui avanzando y ya cuando tenía, ¿qué? 16 cursos, fue cuando ya surgió esa oportunidad, porque ya tenía 1 año y medio de carrera, digamos, con varios cursos adelantados. Ujú. Y entonces fue cuando estaba en San Salvador que me llamaron, bueno, de una de las mejores empresas, Intel, Costa Rica, de ahí trabajar en la parte de manufactura. Y yo dije, wow, si es que esa oportunidad se está abriendo. Y entonces una amiga de mi mamá dijo, bueno, hay oportunidad de trabajar. Y le digo, ajá, ¿y qué horarios? Y entonces trabajaba uno, eran horarios comprimidos, 4-3, 4 días trabaja y 3 está libre. Entonces trabajaba domingo, lunes, martes y miércoles. Y estudiaba jueves y viernes.
Así estuve durante 7 años trabajando en la empresa. ¿Te graduaste? Y sí, avancé mucho con mi carrera. Me faltaban ya 5 cursos. Y porque sinceramente la ingeniería me costó. O sea, fue una etapa dura porque yo circuitos lineales de que cálculo y a veces me tocó repetir un curso una vez o a veces 2, dije yo, y a veces yo lloraba, yo decía, Dios, pero, o sea, he sido fiel, No fue fácil. necesito que me ayude a recordar mis cosas, pero bueno, y al final terminé mi carrera, sí, y surgió ahí otra nueva oportunidad. Ahorita trabajas actualmente con lo de tu carrera, lo que estudiaste. Exacto. Ok. Ahí, a partir de ahí, de esos 7 años, surgió otra oportunidad de trabajar en una de las mejores empresas eléctricas de este país y de que al día de hoy tengo 15 años de estar ahí. Y me gradué como ingeniero eléctrico hace 12 años, 11 años. Y a partir de ahí empecé a visualizar otras perspectivas, ¿verdad? Que era, eh, me gradué también en el medio de pandemia como ingeniero en telecomunicaciones. Y, y ese espíritu de surgir que siempre le ha habido en esa necesidad de crecer, ¿verdad? Y que Dios le da a uno sabiduría. Y bueno, y hoy día le doy gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad de desarrollarnos en esas áreas. ¿Qué consejo le darías a alguna persona que esté ahorita atravesando quizá un conflicto similar al tuyo, o que su fe o su convicción o sus creencias estén siendo ahí como tambaleantes? Claro, por experiencia propia le puedo decir que siga confiando en las promesas de Dios. No hay un solo cabello de nuestra cabeza que Dios no lo tenga contemplado. Y Él en su debido momento dará la respuesta oportuna. Yo le insto a que siga confiando en las promesas de Dios, aunque todo sea oscuro, pero podamos seguir confiando en sus promesas y de alguna forma ser misioneros. El servir nos da una satisfacción de que estamos siguiendo el modelo de Jesús. Y si nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios, Dios se va a preocupar por cuidar de nosotros. Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Y realmente tu historia de vida sé que puede ser inspirador para alguna o algunas personas que están escuchándote en este momento. A ustedes, amigos, Kenneth nos demuestra con su historia la firmeza de los principios, de las convicciones, en un mundo que parece por momentos subestimar el valor de la palabra y de las creencias. Kenneth puso a Dios en el centro y orientó su trayectoria profesional para andar el camino del cristiano. Aunque a veces sintamos que el tren pasa una sola vez, la historia de Kenneth nos demuestra que es posible recomenzar nuestras vidas y es Dios quien nos acompaña en nuestras decisiones de vida. Si sientes que no encuentras tu rumbo o crees que alguien necesita ayuda en este sentido, apóyate en su palabra y recuerda, no temas, cree solamente. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir compartiendo estas historias de fe y superación. Que el Señor te bendiga. No temo, creo solamente, el milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, yo creo solamente, no pierdo la esperanza y abrazo la paz con fe. Y creo solamente, el milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo,
Amigos, quiero agradecerles de una manera muy especial a cada uno de ustedes que nos ha acompañado durante esta primera temporada de Cree Solamente. Ver estas personas maravillosas que han venido a compartir sus historias, sí, historias de vida, de ver cómo Dios ha transformado sus vidas, de ver aquellos milagros realizados en la vida de cada uno de ellos. Nosotros vendremos con una nueva temporada donde queremos también reunirnos con usted y ver estas historias maravillosas que están próximas a emitirse. Si usted tiene una historia que quiere compartir con nosotros, bueno, puede escribirnos, contactarnos. El dato está en pantalla. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para que su historia también sea conocida y estoy segura que podrá transformar la vida también de muchas personas. Nos vemos pronto y que el Señor te bendiga. A mi puerta tocará. No temas, cree solamente, tu milagro llegará. Sí, a tu casa, debes creer solamente. Creo solamente, hay un milagro para ti. Creo solamente.